operación de ese derivado. ¿Por qué? Pues porque para lo que una empresa, una compañía puede ser un derivado implícito, para otra puede ser un instrumento reconocido en patrimonio neto. ¿Dónde ocurre eso? Pues ocurre, por ejemplo, fijaros que en los bonos convertibles. En los bonos convertibles, el que emite tiene que reconocer el componente de pasivo y esa opción de convertibilidad la tiene que reconocer como instrumento de patrimonio. Y la deja ahí, y ya ese valor, como diremos más adelante, no se cambia. Sin embargo, el que invierte en el bono, una de dos, o lo valora a valor razonable con cambio en resultados, o tiene que separar el derivado implícito que está comprando, la opción de conversión que está comprando. En estos análisis no solo hay que hacer un análisis cualitativo, como un poco lo que estoy reflexionando aquí, sino que hay veces que también hay que complementarlo de forma cuantitativa. Por ejemplo, cláusulas de revisión de precios, que están, yo estoy comprando un determinado suministro de un bien, y uno de los principales commodities para fabricar ese suministro pues es gas o carbón. Entonces el bien, el precio que voy a pagar por él está indiciado a ese gas o carbón. En principio, puede ser que estén correlacionados la variabilidad en el precio de uno, o puede ser que no estén correlacionados. Entonces tendré que también ese análisis complementarlo no solo con un razonamiento cualitativo, sino también cuantitativo. Bueno, ¿dónde tengo que buscar en el contrato? Bueno, pues a ser posible hasta en el canto de las hojas. ¿Dónde puede encontrar un derivado implícito? Bueno, pues por ejemplo, en las fórmulas para establecer el precio, para ampliar la cantidad de unidades, para pagos, cobros en divisas, la indexación, ajustes del contrato, premium, strike, derechos a cancelar el contrato, a extender el contrato, recomprar, etc. Bueno, ¿qué más cuestiones? Hay que comparar el contrato con otro. Conviene, cuando estemos haciendo este tipo de análisis, pues para detectar mejor que existen estos derivados implícitos ahí incorporados, compararlo con otros que no tengan esas complejidades. Y después también se nos ocurre un poco decir, oye, resulta que no tengo que separar, que cumplo todas las condiciones del plan de la IAS 39, todos los ejemplos que me vienen en la IAS 39, y no tengo que separar. Y ahora pasa un año y resulta que el derivado pues entra, por ejemplo, en dinero, ahora después lo comentaremos, y si ahora contratase ese derivado lo tendría que separar. ¿Qué pasa? Pues para eso el IFRIC 9 dijo, no, mire usted este análisis lo hace al principio, y después ya puede acabarse el mundo que ese derivado no lo tiene usted que separar, ¿vale? Después también pueden ocurrir otras cosas. ¿Qué ocurre si estoy adoptando IFRS por primera vez este año? Bueno, pues mire usted, eso no cambia nada. Usted bajo IFRS tendría que haberlo separado si tú hubiese tenido IFRS. No, pues ahora no lo tiene que separar, esté el mercado como esté. Y si resulta que estoy adquiriendo otra compañía, bueno, pues ahí tenemos el IFRS 3 en su párrafo 16 y nos dice, bueno, pues en este caso lo que hay que hacer es plantearse la separación del derivado como si el adquirente en la combinación estuviese negociando el contrato. Qué bien me ha salido, esto lo he tenido que enseñar varias veces en mi casa. Bueno, venga, después tenemos una guía que la IAS 39, en su guía de aplicación, pues realiza, pues porque todo esto de los análisis de riesgos de riesgos y características económicas está muy bien, se puede entender muy bien, pero claro, ahora tenemos que ponernos a acciones preferentes, a bonos convertibles, a bonos que se pueden recomprar, a contratos sobre commodities, etcétera. ¿Esto cómo se come? Entonces, bueno, pues nos explican un poquito, pero por desgracia en estas cuestiones, por mucho que no se expliquen, la realidad supera la ficción. Y bueno, pues en el caso de instrumentos de patrimonio, ¿qué pasa si estoy comprando acciones? ¿Qué pasa si estoy comprando, soy yo el inversor? Bueno, en general, cualquier tipo de instrumento de patrimonio que adquiera con derivados incorporados, tengo que separar el derivado incorporado o, como ya hemos comentado, opto por el valor razonable con cambio en resultado y entonces me dejan tranquilo. Bueno, pues en estos casos, ¿por qué hay que separarlo? Pues obviamente porque estoy comprando dos cosas distintas. Estoy comprando un instrumento de patrimonio y un derivado que no tiene ni la visión de interés residual que tiene cualquier instrumento de patrimonio,
y por supuesto pues también tiene un vencimiento, si no, no sería un derivado. Bueno, ¿y qué ocurre desde el punto de vista del emisor de ese instrumento? Desde el punto de vista del inversor de un instrumento de patrimonio que está incorporando call, puts, forwards, etcétera, pues aquí puede pasar de todo. Lo primero que tenemos que plantearnos es si ese otro derivado implícito va a ser instrumento de patrimonio o no. Para eso se tienen que cumplir pues las condiciones que establece la IAS 32. Estas condiciones las vamos a ver después, pero básicamente es la llamada regla fijo por fijo, ¿de acuerdo? Si ese contrato, ese instrumento de patrimonio lleva una opción para recomprar, para vender ese instrumento de patrimonio, etcétera, la liquidación tiene que hacerse en una relación fijo por fijo. Es decir, yo doy o me dan un número de instrumentos de patrimonio y a cambio me van a dar una relación prefijada de dinero o de otros activos financieros. Cualquier posible variación implicaría que se rompe y entonces ya para el emisor del instrumento ya ese derivado implícito sería reconocido como derivado. Bueno, con estos detalles no me quiero extender mucho porque... Y bueno, ¿qué ocurre también, por ejemplo, con los contratos de servicio y de compraventa de activos no financieros? Pues ahí, como saben ustedes, se pueden establecer cláusulas para revisar el precio, para limitar la variabilidad del precio, los floor caps, collar, o precios expresados en divisa. Naturalmente dirán, bueno, pero si esto es lógico que se ponga en un contrato, pues como es lógico, no tenemos que separarlo. Ahora, si empezamos, como dicen en mi pueblo, a machimbrear el contrato, si resulta que hemos puesto cláusulas que están apalancadas, si resulta que, bueno, yo resulta que tengo que presentar estados contables en euros, funciona en euros, el otro también funciona, la otra parte funciona en euros, y estoy comprando, pues no sé, juguetes que se hacen en España, pues si expresamos el contrato en dólares, hombre, pues estamos especulando y por tanto tenemos ese forward sobre divisas que estamos metiendo ahí, hay que separarlo. Entonces, siempre y cuando no estén apalancados, estén fuera de dinero en la contratación en el caso de las opciones, las divisas pues sean las comunes entre las partes, las del entorno económico, etcétera. En el caso de arrendamiento pues pasa exactamente igual, la típica cláusula de revisión en función de la inflación, no hay que separarla. En el caso también de que en algunas grandes superficies, aeropuertos, etcétera, los arrendamientos se establecen con cláusulas que revisan el precio en función de las ventas, tampoco habría que separarlas porque se considera que están relacionadas con el contrato. Otra cuestión es en el caso de los instrumentos de deuda. Los instrumentos de deuda, los riesgos que afectan a estos instrumentos financieros son mucho más diversos, desde tipo de interés, riesgo de crédito, vencimiento, liquidez, y por tanto, claro, aquí las cláusulas que nos podemos encontrar para como derivados implícitos pues son de mucho más diversas. Entonces, bueno, lo común que me puedo encontrar para revisar la rentabilidad o tipo de interés que se paga en un instrumento de deuda, la referenciación al Euribor. Eso sería un derivado implícito. Referenciar simplemente un instrumento de deuda al Euribor pues sería un derivado implícito. ¿Tenemos que separarlo? No, porque estoy gestionando los riesgos de ese contrato. Entonces, bueno, en principio cualquier tipo de cláusula que revise la rentabilidad del contrato no tengo que separarla siempre y cuando al inversor le permitan recuperar prácticamente su inversión. Es decir, si estoy haciendo un bono con una fluctuación inversa, que resulta que no solo es que al inversor no se le puede llegar a que no se le pague interés, sino que además se le devuelva solo el 80% de lo que ha invertido, ese derivado implícito hay que separarlo. Y si después también se pueden obtener rentabilidades, digamos, exageradamente anormales. La cláusula la dejo ahí, si nos ponemos en los detalles, pues con esta cláusula termino mi tiempo y parte de Fernando, así que la dejo ahí un poco. El riesgo de crédito, si yo pongo, por ejemplo, el spread que se paga que tengo que pagar en un préstamo, pues parte se indicia al riesgo de crédito que yo estoy ofreciendo o que es el deudor que me ofrece a mí. Bueno, pues en ese caso tampoco tendría que separarlo, pero siempre y cuando esté específicamente referido al riesgo de crédito del emisor de ese instrumento de deuda. Si ya pongo una cláusula por revisión de algún índice sectorial o lo que sea, no, eso ya es derivado implícito a separar. Bueno,
Bueno, las opciones de venta, rescate, prepago, pues siempre y cuando sean al coste amortizado, tampoco hay que separarlo. Los floor caps, collar, que se establece para delimitar la variabilidad de los tipos de interés, que ahora están tan de moda en los